estamos en compañía del doctor veterinario Reinier Díaz Carballo. Estoy muy contenta, él es un gran profesional, he seguido varias de sus publicaciones, varios de sus videos hablando de Inmunocal, hablando de un montón de problemas que pueden tener nuestros queridos compañeros, que yo aprendí que no hay que decir que somos dueños de las mascotas, somos sus compañeros humanos, de nuestras queridas mascotitas. Ellos con su inocencia, ¿verdad?, están con nosotros y nosotros tenemos la responsabilidad de tenerlos de la mejor manera posible. Y mientras que la gente se va a ir conectando, a ver, quería comentar que yo soy muy devota de San Francisco de Asís y acá le puse a mi Francisco, a ver ahí se lo va a ver mejor, que es el patrono de los animalitos y que yo considero que por experiencia él es un santo muy milagroso y a quien yo le encomiendo a mis 10 gatos y medio, porque tengo un gatito callejerito que anda por ahí y le doy de comer, a ver si va confiando un poquito en mí también. Así que bueno, vamos compartiendo la transmisión con la gente que ya se va conectando. Qué alegría, qué alegría. Bueno, entonces comentábamos que estoy aquí en compañía del querido doctor Reinier Díaz, que es veterinario. Y doctor, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Son casi las 12 en Paraguay y las 10 en México, ¿verdad, doctor? Que usted está en el país tan bonito que es México. Sí, gracias, Karim. Muchas gracias por la invitación. Estamos en Mérida, Yucatán, ya el sur de México. Un poco de calor, son las 10 de la mañana aquí ya, casi. Y bueno, como bien decías, ¿no? Primero agradecerte a ti y a toda la audiencia que nos está viendo, porque sí es momento de empezar a preocuparse, ¿no?, por nuestras mascotas, cómo va el mundo. Y bueno, aquí estamos para prevenir y no para tratar o intentar corregir ya cuando no hay remedio, ¿no? Con lo cual, dos cosas que nos está diciendo el doctor. Bueno, primero que está en Mérida, que yo imagino que es un lugar maravilloso y me encantaría alguna vez tener el gusto de volver a México. Así que un abrazo a toda la gente linda de México. Inmunotech México es una familia enorme porque fue de las primeras en comenzar. Así que bueno, un gran abrazo para ellos y nos enseñan muchísimo a nosotros. O sea, yo soy de las que se pasa viendo videos de mexicanos de Inmunotech. Y en segundo lugar, se ve que es un veterinario de los buenos, de corazón. Así como podemos decir también de los médicos profesionales de la salud en general, se nota quién está por su bolsillo y se nota quién está buscando realmente una solución y una prevención, sobre todo en la salud, en este caso de los animalitos, de nuestros queridos compañeritos peludos, como dije antes, sobre los cuales tenemos una gran responsabilidad. No es que ahí aparece un perrito, un gatito, le tengo así como la sobra que le doy, le tiro así, no. Tenemos que tratar, yo muchas veces inclusive que ellos estén mejor que yo, ¿no? Porque son nuestra responsabilidad. Entonces, doctor, bueno, ¿usted cómo conoció el producto de Inmunocal? Porque claro, él nos va a hablar de la importancia del glutatión, pero él tiene una historia detrás. ¿Y nos puede contar para la gente que no conoce su historia? Bueno, Karim, mira, te cuento, hace 5 años aproximadamente que llego acá a la ciudad de Mérida, llego a vivir a la ciudad de Mérida y vivíamos antes en un pueblo cercano aquí dentro del mismo estado de Yucatán, donde asesoraba a una empresa, pero ya nos venimos a Mérida, mi esposa y yo, y allá teníamos un gato. Cuando llegamos aquí a la casa donde nos ubicamos y todo, dijimos, bueno, tenemos que castrar el gato porque hay muchos gatos en la calle, ¿no? Contactamos con algunos amigos, un vecino del frente de la casa nos presentó con un médico veterinario acá y nos pusimos de acuerdo con él, el doctor Aaron Vargas, y castramos al gato. Y el día que llevamos el gato para castrar, él me habla de Inmunocal, ¿no? Él ya lo estaba consumiendo y me preguntó si conocía. Yo, la verdad, no le hice mucho caso. Cuando me empezó a hablar de compañías, esto, lo otro, y dije, bueno, esto debe ser algo más. Fuimos, vimos una presentación del producto,
cuando empiezan a hablar de que, bueno, era un precursor natural de glutatión, que modulaba el glutatión, que tenía publicaciones científicas. Yo me acordé rápido cuando mencionaron la palabra glutatión, me remonté a mis estudios en la universidad de bioquímica y dije, bueno, si es glutatión, esto se relaciona con el ciclo de Krebs, la mitocondria, es algo bastante importante, vamos a investigar a ver. Y entonces empecé a buscar información y efectivamente cuando me di cuenta que estaba en el libro de referencia médica de Estados Unidos, en el PDR, cuando vi que estaba en el CPS, que es el compendio de especialidades farmacológicas en Canadá, empecé a ver en PubMed que habían publicaciones serias. Dije, bueno, es algo que no es más del montón de tantos productos naturales que uno ve, que son buenos, no digo que no. Sin embargo, hay que complementarse, tiene que tener, no solo es decir, yo me tomé esta cápsula, me tomé este sobre y me funcionó, sino que también con el nombre comercial, Inmunocal, aparezcan estudios, y eso es muy importante a la hora de valorar un suplemento natural. Y yo siempre he estado muy abierto, tengo un diplomado en medicina homeopática y siempre he estado muy abierto a la parte natural y más a la prevención, porque ya cuando hay una enfermedad instaurada, lamentablemente la medicina alopática a lo que nos enseña es a corregir e incluso a mantener, porque muy pocas, y en este caso enfermedades degenerativas, este tipo de enfermedades que son serias, tienen solución con la medicina homeopática. La industria farmacológica lo único que nos da, los elementos que nos da es para mantener y alargar un poco la calidad de vida del paciente, pero realmente no podemos hablar de cura. Ningún médico puede hablar hoy de cura porque estaría engañando a su paciente, eso es literal. Y empiezo a investigar, como te comentaba, y nos damos a la tarea de empezar a consumirlo. En ese entonces yo tenía muchos problemas de columna, tengo una lesión en la última vértebra lumbar y la primera sacra, y todos los años me daban de 2 a 3 crisis del nervio ciático. Muchas veces estaba hasta 15 y 20 días sin poder moverme de la cama, sin caminar y poniéndome vitaminas, inyectándome diclofenaco, de todo. Y en medio de una crisis lo empiezo a consumir el Inmunocal Platino, y como a los 10, 15 días ya me empiezo a mover mejor, ya me había puesto de todo, no solucionaba con nada, o sea, la crisis seguía ahí. No podía incluso hacer ejercicios de estiramiento, que son muy recomendables para estos casos. Y a los 15 días ya yo empezaba a moverme, y a los 21 días ya yo estaba como si nada. Entonces, no solo lo probé en mí, y así funciona. Empezamos a recomendarlo a amigos, conocidos que sabíamos que tenían un problema, pero todavía no le habíamos dado la importancia que llevaba en las mascotas. Entonces, empiezo a ver algunos que otros testimonios de personas que decían, mi perrito tenía tal cosa y se lo di y le funcionó, y mi gatito tenía no sé qué cosa y se lo di y funcionó. Un buen amigo, el doctor Rubén Restrepo, que es profesor de terapia respiratoria en la Universidad de San Antonio, Texas, me dice, Rey, ¿por qué no buscas la parte de las mascotas y empiezas y a ver qué podemos hacer en ese campo? Y bueno, empiezo a investigar ya más a profundidad este tema, porque como te decía, en la universidad cuando te dan medicina interna, cuando te dan cirugía, cuando te dan clínica, te enfocan exclusivamente a cómo reconocer una enfermedad, cómo hacer un diagnóstico diferencial una de otra, saber qué tiene y posteriormente el tratamiento farmacológico. Y esa era la base donde uno se enfoca, cada uno, y pasa igual en la medicina humana. El cardiólogo es solamente cardiología, no se va a más ningún lugar. El nefrólogo a los riñones, el gastroenterólogo al sistema digestivo. Y muchas veces se nos olvida
por el tiempo, por el día a día, ya ves que vivimos en una sociedad donde la vida es muy agitada, se nos olvida investigar esa profundidad. Y empezamos a leer, empecé a buscar glutatión en mascotas, me fui a PubMed, me fui a Google Academic y empiezo a encontrar mucha información. Encuentro un artículo que se publicó en la Universidad de Zaragoza, España, en el 2009, donde hablaba del efecto del estrés oxidativo y la caída de los niveles de glutatión en las enfermedades degenerativas en mascotas. Y eso empezó a encender mis alarmas. Dije, bueno, por aquí es. Sigo investigando, empezamos y leyendo información, buscando, y me encuentro con un trabajo que se publicó en España, en Barcelona, donde ellos hacen un estudio donde toman 47 perros clínicamente enfermos y 36 gatos. ¿Qué quiere decir clínicamente enfermos? Cualquier enfermedad. O sea, el animal llega a la clínica con una enfermedad X, no importa el nombre. A esos se les midieron los niveles de glutatión eritrocitario, o sea, el eritrocito, la concentración de glutatión que hay dentro de un eritrocito, que es el que transporta la hemoglobina, los glóbulos rojos, para que las personas entiendan. Se le midieron las concentraciones de cisteína y se le midieron las concentraciones de ascorbato, que es la vitamina C. Esas mediciones se compararon con perros sanos y gatos sanos. Bueno, para mi sorpresa, cuando estaba leyendo el estudio y analizando el estudio, en todos los casos de los animales clínicamente enfermos, tenían bajos los niveles de glutatión. Pero no solo tenían bajos los niveles de glutatión eritrocitario y de cisteína, sino que la caída en los niveles de glutatión se relacionaba con el agravamiento de la enfermedad, incluso la muerte. O sea, mientras más bajos eran los niveles de glutatión, más grave era la enfermedad y los animales que murieron, las caídas de glutatión fueron alarmantes. Entonces, eso fue como decir, bueno, esto era lo que me faltaba para ahora sí, sin ningún temor y sin ninguna, bueno, temor nunca tuve porque al final es un suplemento, no tiene efectos residuales, ya eso lo sabía, pero ante la duda de cómo funcionarían las mascotas o más bien el por qué justificaría yo recomendarlo en las mascotas o incluirlo dentro de los tratamientos en las mascotas, ese estudio particular fue el que me abrió a mí la mente y dije, bueno, si esto es así y yo tengo un precursor de glutatión como Inmunocal, si yo elevo el nivel de glutatión en estos animales enfermos, la recuperación va a ser mucho más rápida, el tratamiento va a tener mucho más efecto y por ende ese animalito, las probabilidades de agravamiento y de fallecer van a disminuir en un 10%, hasta un 10% van a caer aproximadamente. Entonces así fue que empecé ahora sí a tener la explicación de esas personas que empíricamente decían, bueno, si a mí me funciona, ¿por qué a mi mascota no le va a funcionar? Y se lo daban a como entendían ellos. Y empezamos a incorporar ahora sí el uso de Inmunocal dentro de la práctica y dentro de la clínica veterinaria, también enfocado a las mascotas en la prevención y como coadyuvante o sumado al tratamiento clínico específico según la patología, porque eso nunca lo vamos a poder obviar. No vamos a poder dejar a un lado los antibióticos cuando hay una infección, no vamos a poder dejar al lado algunos que otros medicamentos o cirugías. Lo que es de cirugía y es correctivo es de cirugía. Eso el Inmunocal ni nadie lo puede cambiar, pero las cosas que se pueden prevenir y otros tratamientos que sí se pueden enfocar sobre la base más de la medicina natural que de los medicamentos alopáticos que tienen efectos residuales, con eso perfectamente se pueden manejar. Y así fue como un resumido, ¿no? La historia de cómo hemos venido
avanzando con Inmunocal en las mascotas. Bueno, qué genial, doctor. Bueno, yo le digo a la gente que yo estoy en el campo, si por ahí se me va mi internet, que yo espero que no, el doctor va a hacer un lindo cierre, pero esperemos que no se vaya internet y que siga todo bien, pero por si acaso no se asuste, pero yo creo que no. Como les dije, yo soy muy devota de Francisco de Asís, yo creo que él me va a dar buena suerte hoy que no se vaya la electricidad. Bueno, también quería comentar rapidito, muy rapidito, que hay saludos ahora en directo de Bienestar TV, nuestros queridos amigos Inma, también Héctor García y Rosa Juan y Sabrina Peña, todos muy atentos siguiendo la transmisión. Te mandan muchos saludos también, doctor. Bueno, entonces yo quería comentar una cosita para que usted nos confirme o nos diga si es o no así o en qué grado, y es que está habiendo muchos casos de cáncer. Ya sabemos que en humanos también, pero también en nuestros queridos animalitos. Y yo había leído por ahí que era porque, uno, la alimentación que les damos, al igual que con el humano, estos que en España se dice el pienso, el balanceado, estas comidas que le damos elaboradas, que ya vienen en bolsa, y también por las radiaciones, el wifi, las antenas y todo eso. Entonces, claro, que los animalitos de repente no pueden asimilar tanta radiación, o a lo mejor deberían hacer más toma tierra a lo mejor por el pasto, por el césped. O sea que, doctor, ¿qué está pasando? ¿Usted considera que es por eso que hay más casos de cáncer en nuestros queridos animalitos? Bueno, mira, Cari, eso es un tema bien polémico cuando hablamos de cáncer en mascotas. Es un tema bien polémico dentro de la comunidad y dentro del gremio de medicina veterinaria. Y por suerte, ya dentro de la medicina humana, ya se está hablando un poco más y se conoce las causas, ¿no? Y hay muchos médicos humanos que están haciendo conciencia sobre cómo prevenir y cómo evitar. En el caso de la medicina veterinaria, como te decía, es un tema muy polémico porque está claro, número uno, que la alimentación es el principal factor predisponente al cáncer en mascotas. Hoy estamos viendo casos de cáncer de perros y gatos con 5 años, con 4 años, que normalmente hace 15 años atrás, 20 años atrás no se veía. Cuando nos vamos al tema de la alimentación, la industria alimentaria de las mascotas es igual que la industria alimentaria para nosotros, donde lamentablemente no le importa la salud de tu mascota. Como mismo a la industria, y aquí creo que podemos hablar franco, esperemos que no nos quiten el directo. Como mismo a la industria alimentaria no le preocupa ni le importa lo que comemos, a la industria de la mascota no le importa lo que comen tus animales. ¿Y por qué digo esto? Porque si hacemos una comparativa, hoy sabemos cuáles son los alimentos que acumulado en el tiempo, con una mala alimentación, esas bebidas negras de etiqueta roja, todo lo que la comida chatarra, eso sabemos que predispone a la aparición del cáncer, pero todavía sigue ahí y todavía siguen los comerciales y todavía sigue programándote desde la televisión, todo, la internet, para que tú aumentes tu consumo. Con la mascota pasa lo mismo. Hablamos de los piensos o los alimentos que se llaman balanceados, que yo digo que no están balanceados. ¿Por qué no están balanceados? Porque si tomamos el ejemplo de un perro o de un gato, un perro necesita mínimo un 60% de proteína en su dieta, y un pienso o una croqueta, como se le llama aquí, ninguna llega al 60%. Entonces, cuando tú ves los ingredientes de esos alimentos, y es algo que también producto de la programación mental que nos tiene corriendo y viviendo agitado, nadie lee las etiquetas de un producto y nadie lee los ingredientes de un producto. Entonces, cuando tú ves que el primer ingrediente dice harina de maíz o harina de
de cebada o harina de trigo. Entonces, esa es la mayor cantidad que está presente en un alimento. Y después ves harina de carne y hueso o harina de muy pocos alimentos dicen carne como tal. Y yo les puedo garantizar que la industria de las mascotas, de la alimentación de mascotas, no sacrifica una res para agarrar un corte que vale muchísimo dinero en el mercado o un sirloin o un tomahawk. No me veo echándoselo y moliéndolo para preparar un alimento para el perro. El alimento para el perro es lo que queda, o sea, el retazo de la industria cárnica, ya sea con los pollos, ya sea con los cerdos, ya sea con las reses, que son las fuentes de proteína más importantes. Entonces, cuando preparan ese tipo de alimentos, también necesita aplicarle conservantes, preservantes, químicos para que no crezcan microorganismos, para evitar toxinas, hongos que producen toxinas, y todo eso va para adentro del animal cuando se lo come. Porque es imposible, como yo le digo a las personas y le digo a muchos pacientes en el consultorio, le digo, enséñame cómo yo puedo de manera natural mantener una carne deshidratada durante un año en un anaquel y que no se me eche a perder. Tengo que usar químicos y todos esos químicos se van acumulando. Y encima de eso, no tienen los porcentajes de proteína que necesita el animal y estamos dándole muchos más carbohidratos y muchas más sustancias. Todo eso trae como consecuencia también, sumado a la radiación, a que muchos perros viven, están dentro de la casa el 100% de los días, se van, se quedan solos. Nadie sale de la casa y apaga su wifi, y eso son ondas que siguen emitiéndose por toda la casa. Hay estudios que demuestran cómo las radiaciones, y mientras más cerca estás del celular, eso está emitiendo radiaciones. ¿Y quién creen que agarran esas radiaciones? Los perritos y los gatitos que están dentro del agua. Entonces se empieza a sumar, y las enfermedades, en el caso del cáncer, no son enfermedades que aparecen de la noche a la mañana. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Tanto en el humano como en los animales, no aparecen de la noche a la mañana. Primero aparecen por una deficiencia del sistema inmunológico. Cuando el sistema inmunológico ya es incapaz de detectar esa celulita cancerosa y de atacarla, esa célula empieza a crecer y empieza a multiplicarse. Entonces, cuando nos vamos a los orígenes, muchas veces, y quizás puede ser una pregunta después, pero voy a adelantar algo. Cuando nos vamos a los orígenes, no nos vamos a ver cómo solucionamos el problema del cáncer como tal. Pero muy pocas veces, muy pocos médicos le damos la importancia al sistema inmunológico que tiene realmente, porque nos hemos enfocado en que el sistema inmune solamente está para defendernos de virus, de bacterias y hongos, y no es así. La otra cara del sistema inmunológico es la cara de protegernos con todo lo que se forma dentro, protegernos de células tumorales, de células que tienen que morirse y por X motivo no se mueren, que es la apoptosis, una muerte programada. Por X motivo no se mueren, hay una alteración en su ADN y empieza una multiplicación acelerada, de la cicatrización de los tejidos, de la reparación de los tejidos. Todo eso es función del sistema inmunológico. Entonces, mientras más tengamos un sistema inmunológico y mientras más garanticemos un sistema inmunológico de nuestras mascotas trabajando de manera eficiente, vamos a tener menos problemas. Y por supuesto, no se trata de que ahora digamos, bueno, sabemos ya cómo alimentar al sistema inmunológico elevando los niveles de glutatión y ponerlo a trabajar eficiente, y bueno, vamos ahora sí, no importa la radiación, no importa la alimentación, no funciona así. Entonces, hoy también hay muchos más médicos que se van a la dieta natural. Hay mucha desinformación, por eso te digo que la polémica es bien grande.
Sí. Están los que dicen que no, cero comida natural, porque si las bacterias, porque si los hongos, porque si los parásitos, todo eso es, no está demostrado al 100%, Sí. literal. Esto Porque se refiere, doctor, perdón la interrupción, a la famosa comida BARF o comida cruda, porque luego también le preguntaré si hay gente que dice que hay que cocinar, pero realmente un gato, que, por ejemplo, yo soy la fan número uno de los gatos, entonces yo siempre hablo de gatos, va y caza un animal y se lo come, ¿verdad? Ahí no hay animal hervido ni nada. Hay un animal que tiene varios órganos, víscera, esto, lo otro, hueso, qué sé yo, y entonces eso sería la mejor alimentación, se supone, para los que defienden la dieta cruda o la dieta bar. No le caliento el pollo y no sé qué, porque es más, creo que el hueso ya cocinado es malo también. O sea que no sé, doctor, se refiere a la dieta natural bar, a la cruda. sí, así es. El ejemplo que pones es maravilloso, yo lo pongo mucho, porque llegan y te dicen, bueno, es que, ay, mira, se comió una paloma el gato, o se comió un ratón el gato, y te lo traen para ahora sí como que meterle una cámara de desinfección, porque ya el gato se va a enfermar, porque se comió el ratón o se comió la paloma. Primero hay que tener en cuenta que es un instinto natural. Y eso también para la persona que tiene un gato o tiene un perro en su casa debe ser algún factor de cuestionamiento. Con el tiempo, los grandes medios nos han enseñado a no cuestionarnos. Nadie se cuestiona nada y nadie se pregunta nada. Entonces, ya si se come una paloma es malo, si se come un ratón es malo, si se come una cucaracha es malo. Mis gatos aquí, las cucarachas, ellos juegan con ellos y yo dejo que se las terminen comiendo. ¿Por qué? Porque son fuentes de proteína. Entonces, yo pongo el ejemplo a muchas personas y le digo, mira, si te das cuenta, yo no soy de México, yo soy cubano. Me gradué en el 2008 de médico veterinario, pero voy a cumplir 45 años. En Cuba no existe la industria de la croqueta. Sí hay piensos, pero muy específicos para ciertos y determinados, por ejemplo, perros que se usan con fines de investigación y esas cosas. Pero el común denominador de las mascotas de las casas no comen croquetas. Entonces yo le pregunto, ¿qué creen que comen si no hay croqueta? Y se me quedan pensando y me dicen, bueno, comida de la... Sí, comida. El que puede comprarle bofe, pulmón, pajarilla, hígado, corazón, de res, de cerdo, de pollo, de lo que aparezca. El poquito de boniato, el poquito de arroz, la zanahoria, ese tipo de... Esa es la alimentación de las mascotas en Cuba. No hay otra. No hay croqueta. Entonces, las personas se me quedan mirando y dicen, porque ¿cómo es posible que podamos programarnos tanto y adentrarnos tanto sin cuestionamiento de decir, tengo que darle una croqueta porque ese es el mejor alimento? Pero yo nunca he visto, si yo suelto un perro en un campo de maíz, no va a ir a pelar una mazorca de maíz a agarrar. Él va a ir a caerle detrás a esa liebre que está en el campo de maíz, a ese ratoncillo que está en el campo de maíz o a lo que se encuentra en el campo de maíz, pero no va a tumbar una planta de maíz, pelar la mazorca y comérsela. Eso no lo va a hacer, y un gato menos. Entonces, ¿cómo es posible que el primer ingrediente de un alimento concentrado para un perro diga harina de maíz? Es un relleno como toda la industria para, como el azúcar, eso para rellenar, ¿no? Para que sea más barato, ¿verdad? Entonces, yo siempre hago esa analogía. La alimentación tiene que ser en base a las necesidades de cada especie y de cada animal. En el caso de los perros, sí aceptan carbohidratos, pero en menor cuantía. ¿Por qué? Porque normalmente desde antaños con la evolución, y el perro ya se ha manipulado mucho genéticamente, pero siguen existiendo esos genes ahí en el ADN, esa información no se borra de sus ancestros.
y cuando sus ancestros cazan, comen la carne y comen del estómago de esos animales. Los carbohidratos que agarran ellos en la dieta son los que agarran de la comida que se comió ese animal, que está en su estómago y en sus intestinos. Pero no es la mayor cantidad es la carne. Y cocinada no tampoco, ¿verdad, doctor? Y tampoco cocinada. Entonces, claro, hoy también queremos cocinar el alimento de nuestros perros porque ya hoy tenemos más mascotas que hijos. La población mundial va decreciendo porque para las personas es mejor tener una mascota que no tener un niño. Es lamentablemente la realidad de lo que se está viendo. Pero quieren también humanizarlos tanto que terminan trayendo consecuencias y problemas gastrointestinales. Hoy los trastornos digestivos son la primera causa de consulta en una clínica veterinaria o un hospital veterinario. Y problemas digestivos, ¿por qué? Relacionados con la alimentación. Ahí está. Es tan sencillo y a la vez, como dice usted, nos programaron de una manera que uno no se cuestiona hasta que empieza a ver en grupo y eso dice, claro, es cierto. Entonces, nada de andar cocinando la comida del perrito, del gatito. Y es más, yo también leí que los gatos, como bien dice usted de Cuba, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo, como viven hasta también miles de años con el humano, se dice, ¿verdad? También están acostumbrados a comer lo que el humano le va pasando de repente, o sea, que también, o sea, pero no el pienso, ¿verdad? Sino una comidita así, que por ahí él agarrará lo que le guste, no sé, ¿verdad? Pero entonces, doctor, muchos saludos también a toda la gente que también nos está mandando mensajes. Tengo algunas preguntas previas que recopilé para esta entrevista. Y también, bueno, que muchas gracias, excelente información, que es una industria millonaria la de la alimentación. Y acá Héctor dice que tiene un hurón y que le encanta el Inmunocal. Así que todos contentos, doctor. Saludos a Héctor. Entonces, ahí viene, ya redondeando el tema de alimentación, hay unos gráficos que ustedes lo pueden ver en internet o pueden preguntar con unos porcentajes de lo que sea, por ejemplo, tanto de hígado, tanto de corazón, o sea que ahí hay unos gráficos para entender qué porcentaje necesitan perros y gatos, porque no es lo mismo un corazón de un animalito que comer las vísceras, o sea que ahí también hay unos gráficos, ¿verdad, doctor? Más o menos un equilibrio. Sí, hay muchísima información en la internet, solo es sentarse y buscar, porque hay muchos médicos que están hablando de esto y que están enseñando incluso a las personas cómo pueden prepararle su propio alimento. Lo más importante en este caso es tratar de no cocinar, aunque sí se acepta que se le dé cocinado, pero sin condimentos. No necesitan sentirle el saborcito a sal, que para nosotros sí estamos acostumbrados. Ellos no necesitan nada de eso. Entonces, ni necesitan condimentos, ni necesitan echarle ajo, cebolla, ají, nada de eso. La comida de los animales, si se la quieres cocinar, no se condimenta. Y no preocuparse por las bacterias. Sí. Claro, yo no digo que no se le dé croqueta. La persona puede darle croqueta, pero la croqueta no puede ser la base de la alimentación. O sea, tiene que ser más una dieta natural y en algunas ocasiones, ¿por qué no darle croqueta? Porque le estás incorporando también otros nutrientes que están dentro de la croqueta. Pero no hay que invertir la balanza, ahora sí, porque eso sí está trayendo muchos problemas. Las croquetas, las latas, los sobrecitos de alimento, que esos son mucho más dañinos que la croqueta. Entonces, y como te digo, esto causa mucha polémica en ese sentido, ¿no? Pero ya a esta altura, la polémica ya, ¿verdad, doctor? Ya no tenemos ya que tener miedo a la polémica porque queremos ser tan correctos, pero mientras tanto se enferma la gente, los animales, todo el mundo se enferma. Entonces, la polémica ya, bueno, el que nos quiera criticar, ya que critique. Y respecto a parásitos y demás, escuché también que hay que congelar un día, otros dicen 2 días antes, otros dicen no hace falta, parásitos, bacterias. Ellos tienen un estómago lo suficientemente capaz de procesar y de eliminar eso, y también ahí vendría el tema del Inmunocal, ¿no? Todavía con más razón, quizás. Sí, ellos
Cada organismo está preparado, incluso nosotros, y lo que deben entender las personas es que se preocupan por salmonelas, por Escherichia coli, por bacterias que por desconocimiento de muchas personas que no saben, todos, absolutamente todos, tenemos salmonela, todos tenemos Escherichia coli, los perros también la tienen en su intestino, los gatos también, porque forman parte de esa microflora y esa microbiota que tanto hablan. No solo son los lactobacilos, las levaduras, no solo forman parte de esa microflora, sino, y la microbiota, sino también la Escherichia coli y la salmonela. Todos la tenemos adentro, incluso nuestras mascotas. Entonces, yo creo que, como dice un buen amigo, el doctor David, que habla mucho de estos temas de dieta BARF, él es ecuatoriano, él lo dice, las personas se preocupan por la salmonela en el alimento, pero no se preocupan cuando ese perrito sale a la calle, cuando tú sales con el perro a la calle y va a un parque donde están muchos más perros, donde ese mismo perro se lame sus patas y todas las bacterias que está incorporando ahí. ¿Eso no te preocupa? ¿O ahora vas a sacar tu perro una urna de cristal? Entonces es un tema de tener un poquito de conocimiento y mesura en lo que estamos haciendo, ¿no? Pero por ahí tiene que ir la línea en cuanto a primero, tratar de prevenir. Yo soy ahora sí, un divulgador de la prevención. El buen médico es el que no se le enferman los pacientes. ¡Qué buena frase! Nadie va a un médico, ni nosotros vamos a un médico a decirle, doctor, yo vengo aquí, ¿qué se siente? No, yo no me siento nada. Yo vengo aquí para no tener cáncer. Yo vengo aquí para no tener diabetes. Yo vengo aquí para que mi perro no tenga alergias. Yo vengo aquí para... Nadie llega a un médico con esa filosofía. Todo el mundo llega al médico cuando el animalito está enfermo, lamentablemente cuando ya no tiene remedio, o en muchos casos cuando está muy avanzado, porque nos hemos acostumbrado a preguntar en todos los foros de las redes sociales y a escuchar de todo sin tomar primeramente la decisión. Voy con el especialista, ¿no? Entonces ya voy cuando todo lo que he hecho no me ha funcionado. Y yo siempre lo digo, el mejor médico es el que no se le enferman los pacientes. De poner un tratamiento, te pone un tratamiento. Y si funcionó bien, y si no, vamos a cambiar el medicamento. Pero ya está el daño hecho. Y doctor, acá viene ahora un tema muy interesante porque ya nos queda clarísimo que nuestros animalitos tienen que tomar también el inmunocal. Acá nos dice Blanca Rosa que le da desde pequeño a su mascota y les van a evitar los problemas. También Mercedes, Héctor, José, muchísima gente conectada, gracias. Pero lo siguiente, le cuento. Yo, por ejemplo, cuando abro el inmunocal ya empiezan a venir mis gatitos. Y muy curioso, vienen, solamente al abrir el sobre ya parece que huelen y vienen. Y no vienen yo tengo 4 que son hermanos de la misma madre, ¿verdad? Que amamantaron hasta lo último. Esos no vienen. Es increíble. Vienen esos callejeritos que aparecieron por la ruta, que no tomaron la leche de todo, no sé qué pasó de su vida. O sea, esos como más necesitados o que no tuvieron, no amamantaron suficientemente, vienen desesperados. Es una curiosidad que veo y que relaciono con la cisteína y con la lactancia, ¿verdad? Y empiezan a tomar de la espumita como locos. Se vuelven locos estos otros gatitos. Hay gente que dice, ya con la espumita que le di se mejoró no sé cuántas cosas en mi animalito. Otros te dicen, no, es que hay que tomar un sobre, medio sobre. Es decir, empiezan las dudas igual que en los humanos. ¿Cuánto hay que darle a un animalito? Yo vi varios videos de usted en los que dice, por ejemplo, medio sobre o un sobre, es decir, como algo preventivo diario, pero si alguien a lo mejor no se puede permitir o bueno, más o menos, con tomar esa famosa espumita, ¿ya le valdría o tiene que ser, por ejemplo, medio sobre al día, doctor? Bueno, todo depende. Si hablamos de la prevención, efectivamente, como dice Blanca Rosa Campos, ella tiene una gata que nosotros conocemos muy bien, Mía, es una Maine Coon,
Mía desde los 3 meses llegó y desde los 3 meses ella le empezó a dar Inmunocal. Se le daba un sobre, medio sobre al principio y después se le estaba dando un sobre. Ella se toma su Inmunocal sin ningún problema. Increíblemente al año ya ella superaba la talla y el peso de su mamá y de sus hermanas. ¿Qué quiere decir esto? El que un animal se desarrolle, o tú puedes tener una muy buena genética, pero si tienes una alimentación deficiente, los genes no se van a expresar. La genética se expresa en función de el ambiente en el cual se desenvuelva un individuo. Y hoy estamos hablando más de epigenética, precisamente por eso, porque sabemos ya que si nosotros modificamos el ambiente, podemos ahora sí encender y apagar ciertos genes que van a hacer que se exprese una característica determinada. En los animales lo hacemos así. Cuando tú tienes una buena alimentación desde el inicio, puedes tener muy buena genética, pero si no tienes una buena alimentación y si no tienes una suplementación, ahora sí, con Inmunocal, que es lo que hacemos para prevenir enfermedades, entonces van a empezar a aparecer ciertos problemas. En este caso de Mía, te digo que solamente Mía la vemos para desparasitar, su desparasitación planificada y su vacunación anual. No ha ido a un veterinario para nada, no ha tenido ningún, y ya tiene 2 años y tal. Entonces, ¿dónde está la diferencia en la prevención? No solo que el animal va a estar sano, sino que también el bolsillo de esa persona, porque cuando un animal se te enferma, entonces vienen los gastos de los servicios veterinarios y termina gastando más la persona que que no se puede. Eso es porque uno dice, pero me tengo que pagar tanto en un sobre, pero después si se enferma, carísimo. Entonces, yo siempre recomiendo, siempre que puedas, darle un sobre como preventivo. Siempre que puedas, darle un sobrecito. Un sobrecito. No puedes porque lamentablemente lo tienes exclusivo para ti porque lo necesitas y tienes que tomarte 3 sobres tú, 4 sobres, 6 sobres. Bueno, dale aunque sea medio. Ahora sí hay que inmularse y darle medio porque también forman parte de la familia. Sí. Pero también incurren en los gastos cuando se enferma. Y también tenemos que tenerlo dentro del presupuesto de la casa. Entonces, por lo menos como preventivo, darle medio sobre. Que vaya haciendo algo. Eso, si lo acompañas con una dieta natural, las carnes, los pescados, son fuentes ricas de cisteína. Entonces, no solo aquí y ahora sí el Inmunocal iría como complemento para un poco que subir más los niveles de glucatión. Y puedes darle ese medio sobre, un cuarto sobre, puedes darle la espumita. Pero si hoy, porque el tiempo no te lo permite, porque tu perro solamente consume alimento procesado, así tienes que dárselo. Si quieres evitarte en 4 o 5 años males mayores, porque a partir de ahí es cuando empiezan los huevos. A partir de ahí es cuando empiezas a gastar en tratamientos de piel para la alergia, en tratamientos, y al final terminas, si te encuentras entonces con un médico que ya lo conoce, que todo al final vas a terminar dándose. Entonces mejor empecemos desde la prevención. Y ellos tienen que tomar más o menos como nosotros, o sea, una agüita fresca y en el agua así, o lejos de la comida. ¿Cómo se les suele dar? Hablo de manera preventiva. Mira, se les puede dar en la comida si le haces alimento natural. Por ejemplo, acá hacemos la molida, la carne molida, se la damos a los gatos. A la carne molida le echamos un sobre, o sea, la carne molida fría, le echamos un sobre, lo revolvemos el sobre en la carne molida y así se lo damos. Y así se lo comen. Entonces, se lo puedes... hay perros y hay gatos que, como bien dices, ya saben
tú te estás preparando el inmunocal y están parados ahí esperando a que a que le des su porción, la que le toca, ¿no? Y, sí. Y se lo toman directo, no pasa nada. Pero si no se lo tomara directo, tienes esas alternativas, echárselo en el alimento, siempre frío, no alimento caliente. O si no, a lo mejor, lo que pasa es que yo tengo la experiencia de poner en el agua y ahí ya no tanto. Parece que esa espumita es lo que quiere, entonces buena idea es en la carne fría, exactamente, bien mezcladito. Bueno, y tenemos unos queridos amigos de Colombia, sobre todo una que se llama Silvia, que quiere muchísimo también a los animalitos, pero hoy no puede estar presente, pero me dejó algunas preguntitas. Yo sé que casos hay miles. Usted tiene un grupo de Telegram, que vamos a dejar después por ahí para que entren y ahí pueden hacer sus consultas y demás. O sea que no se desesperen las personas que viendo este video dicen, ay, pero tengo una consulta y está esto grabado, ahora no puedo. Está en su grupo de Telegram, pueden preguntar, que muy amablemente el doctor responde. Pero ahora Silvia dice que ha visto que algunos animalitos se les da también el platinum, inclusive el omega de Inmunocal y el resveratrol, que es un producto que está en otros países, no en España por el momento, incluso el Optimizer verde. Entonces, también se le da otros productos de Inmunotech a los animales, doctor, no solamente el Inmunocal regular. Sí, sí, Karim, mira, hemos analizado todos y cada uno de los suplementos que tiene la compañía sobre la base de las necesidades y los requerimientos desde el punto de vista preventivo. Recuerda que son suplementos, no son medicamentos ni son tratamientos. Y cómo podemos suministrárselo también a nuestros animalitos. Por ahí estamos trabajando ahora sí, en un catálogo que próximamente lo vamos a estar sacando y después lo compartiremos en los grupos del uso de cada uno de los suplementos de Inmunotech en mascotas, con la cantidad que se le debe dar, la concentración y todo. Hoy nosotros usamos el calcio para promover en perros principalmente de raza grande que tienen un crecimiento acelerado y usamos el calcio con muy buenos resultados. El Bionutri o el Contralenta en Estados Unidos, como se llama, para todos los problemas de articulaciones en perritos geriátricos o displasias de cadera, para controlar el dolor en las articulaciones. En este caso usamos una tableta por 20 kilogramos de peso. Ya hemos calculado las dosis. El multiresveratrol con muy buenos resultados. Lo indicamos de 15 días a un mes según los criterios. Entre 1 y 2 cápsulas, teniendo en cuenta el tamaño del animal. El omega es muy bueno como preventivo de estos procesos de cáncer, pero al mismo tiempo todos los procesos de piel, las alergias en la piel combinado con el inmunocal. El PNT o el Serente lo estamos usando en esos perros que se deprimen porque se quedan solos. Hay un síndrome que se llama el síndrome del perro solo. También usamos el PNT o el Serente 200 en esos casos. El Optimizer tiene una particularidad, el verde, que como tiene un sabor muy característico a frutos y un poco dulce, un poco que lo rechazan. Pero hay perritos que ya cuando son casos excepcionales, que sí decimos, no importa los rechaces, en casos de cáncer y todo, con querina y por la boca para adentro, porque necesitamos los activos y los fitonutrientes que contiene para empezar a combatir ese tipo y activar el NRF2 también, para, como hablaba anteriormente, encender y apagar esos genes dentro de la célula y darle a la célula ahora sí los elementos suficientes para que se pueda regenerar, para que se pueda recuperar. Como eso, toda la gama de suplementos de Inmunotech. Ya hemos estado trabajando, tenemos muchos casos que estamos documentando y como te decía, próximamente estaremos ya sacando específicamente un catálogo con los suplementos de Inmunotech, pero enfocado en las mascotas, cómo lo ayuda, cómo los beneficia, cuáles son las cantidades, incluso desde el punto de vista preventivo para suministrarles. Entonces yo le invito a la gente
a que se sume a este grupo de Telegram, ¿verdad? Que es, a ver, Inmunotex, a ver un ratito voy a ver si... Inmunotex, Inmunopex, Movimiento Global, ¿verdad, doctor? Así se Inmunopex, llama, Inmunopeps, Movimiento Global. Movimiento Global. Acá está, eso es. Así que bueno, si tienen alguna duda de cómo acceder a este grupo, hablen con la persona que les invitó a ver esta entrevista y enseguida, todavía somos una comunidad más o menos relativamente pequeña en el mundo, pero creciendo y ya les van a decir entonces. Bueno, doctor, también hablan, preguntan por animalitos envenenados y yo me acordé que una vez una chica contó que tenía un perro que había sido envenenado y que le dio muchísimos sobres y se salvó. Entonces yo no sé si usted tiene alguna experiencia con animalitos envenenados. Sí, mira, normalmente ahí es un tema de en los envenenamientos de cuán rápido actúe la persona. Muchas veces algunos, según el veneno en cuestión, puede ser más letal o menos letal. Yo siempre recomiendo ante un cuadro de envenenamiento, siempre primero tener en el botiquín de primeros auxilios de la casa, tener por ejemplo, carbón activado. El mejor secuestrante para los venenos es carbón activado. Sí. Eso le va a dar a una persona por lo menos un espacio de tiempo para poder llegar con el veterinario. Ahora, por supuesto, en un envenenamiento puedes usar inmunocal porque vas ahora a corregir todo el metabolismo. Sin embargo, también no quiere decir que ahora, y no lo estoy diciendo así, ahora mi perro lo envenenaron y venga, tengo inmunocal y le voy a dar inmunocal a la mano. Te va a ayudar, pero hay otras conductas desde el punto de vista del manejo clínico que se deben seguir y debes ir con un veterinario. Aquí quiero hacer una aclaración porque muchas personas quieren sustituir ahora sí la consulta veterinaria con el inmunocal. Inmunocal no sustituye. Eso ya es extremo. Sí, muchas personas. El inmunocal no sustituye la consulta del veterinario, no sustituye el tratamiento del veterinario. Y eso sí lo dejamos bien claro. A nosotros, te pongo un ejemplo, llega un perrito con parvovirus, se hospitaliza, pero solamente no lo sacamos con inmunocal, porque tenemos que poner terapia paliativa, tenemos que poner suero, tenemos que poner también vitaminas, tenemos que poner medicación para el dolor. Inmunocal nos ayuda, por supuesto. Hoy tenemos una resolución del 80 al 85% de todos los casos que llegan con parvovirus se recuperan y en tiempo de 72 horas a 4 días ya están saliendo y comiendo y 0 diarrea, animales recuperados, cuando normalmente un cuadro de parvovirus se demora hospitalizado si sale porque la mortalidad es bien alta, por encima del 50%, de 7 a 10 días de hospitalización. Y hoy nosotros lo estamos sacando usando inmunocal en altas dosis en 72 horas o en 4 días. Pero eso no sustituye a los humanos. Es igual, te dicen, tienes que tomar, no sustituye una cirugía, no sé qué, pero tienes que tomar antes, tienes que tomar después para recuperarte más rápido, es lo mismo. Ahora claro, no sustituye porque muchas personas preguntan en el grupo, ¿tiene tal cosa que uno le puede dar? Y lo primero que yo digo es, bueno, llévalo con el veterinario. El inmunocal se lo vamos a dar, sí, desde ahora, pero ve con el veterinario porque es el que te va a guiar en la conducta a seguir. Igual que, y es muy claro, estamos hablando de que son suplementos y los suplementos, y en este caso, no están diseñados para diagnosticar, para curar, para tratar ninguna enfermedad. Es suplementación, te agrego lo que te falta y tenemos que ser muy cuidadosos también como consultores de Inmunotech a la hora de ofrecer, a la hora de recomendar Inmunocal. No podemos estar haciendo afirmaciones que elevan la expectativa de la persona
y después, cuando no suceden, entonces ahora sí salen diciendo no, que el Inmunocal no funciona, que el Inmunocal sí funciona. Lo que pasa es que tenemos que ser muy profesionales a la hora de recomendarlo. ¿Lo puede recomendar? ¿Tiene que ser médico? No, cualquier persona lo puede recomendar, pero documentándose bien qué está recomendando y qué hace precisamente. Uh-huh. Y justamente ya para ir cerrando, porque ya estamos por llegar a la hora, nos pregunta Dana si le compra carne y huesitos a su perro y congela para irle dando en la semana, o no se recomienda darle congelado. Sí, se congela y pues se va descongelando la noche antes, lo que sea, ¿verdad? Ya está, se le da medio frío, no hay problema con eso. Por supuesto, eso es lo que hacemos acá. Acá le compramos carne, le compramos hígado, le compramos corazón, menudencias de pollo, el muslo contra muslo de pollo, y tú lo vas guardando y lo vas haciendo paquetitos, lo guardas en el congelador y después lo pasas hacia abajo un día antes, porque la descongelación también influye. Cuando descongelamos muchas veces, sacamos directo y queremos meter en el microondas a descongelarlo con calor, eso es un error. O ponerlo debajo en el fregadero con la llave abierta para que se descongele. Lo mejor es que que el descongelado sea de manera gradual, se pasa hacia la parte de abajo, hacia la parte del refri de conservación un día antes, y así que se vaya descongelando. Y se le puede dar a temperatura, ya cuando se atempere, se le puede dar sin ningún problema. Yo creo que ha quedado redondo, yo creo que en una hora se explicó todo perfectamente, porque claro, yo, por más que seamos consultores de Inmunocal, Inmunotech, no hay que hablar solo de eso. Estamos ya en momentos muy, muy difíciles, muy complicados del mundo, como bien dijimos al principio, con muchas mentiras, con muchas trampas. Incluso creo que todo ese sufrimiento que acarrea cuando un animalito se enferma y muere, también es todo parte de algo muy, muy feo que hay debajo. Entonces, hay que hablar de todo, y hay que hablar de lo que uno consume, de estas radiaciones, y también, por supuesto, de este producto que está demostrando ayudar muchísimo en todos estos casos, acelerando los días de internación de un animalito, de una persona, previniendo sobre todo, como dijo usted al principio. Entonces, bueno, una ultimita pregunta le vamos a hacer de Eva, que me da penita porque dice que a su perrito siempre le han recetado inyecciones antiinflamatorias y corticoides por contracturas. La mayoría no va a aceptar que les den Inmunocal. Bueno, pero tú le das igual, aunque tu veterinario te diga que no, ¿verdad? Porque el veterinario mejor no sabe, ¿verdad? Claro, sí, ahí es normal, y nos pasa a nosotros igual. Vamos al médico y solamente nos limitamos a lo que diga el médico. No somos capaces de cuestionar, y es lo que decía al principio. Hemos perdido la capacidad de raciocinio y la capacidad de autocuestionamiento. Y por supuesto, hay que ir con el especialista, hay que escuchar con el especialista, pero tu criterio como paciente vale. Y es importante saber y hacer las preguntas correctas. Muchos médicos se molestan, pero todos tenemos el derecho de preguntarle al doctor qué le va a dar, por qué se lo va a dar, qué efectos secundarios puede tener, qué consecuencias tiene de dárselo o no dárselo, qué pasaría si se lo deja de dar. ¿Hay otra alternativa? Son preguntas que nunca nadie hace en una consulta, ni en humanos ni en veterinaria. Todavía en veterinaria un poquito más, pero nosotros como propietarios o como tenentes de una mascota, tenemos que hacernos esas preguntas y tenemos que estar al corriente de qué le vamos a dar. Quizás el médico te diga, no, eso no funciona, eso no se lo puedes dar. Bueno, ese es el criterio del médico desde su posición, que quizás no ha investigado, no conoce, y es mucho más fácil decir, no funciona, no se le puede dar, vamos a darle solo esto. Pero ahora sí te toca como paciente, te toca como tenedor conocer a profundidad la enfermedad.
Y hoy, antes, hace 40 años atrás, sí era un problema, porque no había comunicación, porque era muy difícil. Pero hoy que tenemos la internet, que tenemos las redes sociales, que no es solo para estar posteando a dónde fui, con quién comí, qué ropa me puse, es para la internet es maravillosa, siempre que se le dé un buen uso. Y para eso está. Hoy te metes y puedes saber qué enfermedad tienes cómo, cuáles son las variantes, cuáles son las alternativas, y eso sumado al criterio de tu médico, del especialista, complementa todo el diagnóstico y hace mucho más fácil la resolución de la enfermedad. Pero no nos quedemos solamente en que el médico me dijo que no y ya no. Encima, el médico te dice, o el veterinario, eso no, pero el pienso y la comida procesada, sí. O sea, eso. Y Joaquín, por favor, dinos de qué país eres, porque él pregunta que una lista de veterinarios en el mundo que traten así. Yo te recomiendo que entres al grupo de Telegram, Inmunopets Movimiento Global, y compartas con otras personas de otros países. Ellos te van a decir seguramente quiénes atienden en México, quiénes atienden en Colombia, poco a poco, ¿no? En España, ¿verdad? Eso es justamente movimiento, ¿verdad? Global, poquito a poco, gracias, dicen todos. Así que bueno, doctor, ya ahora sí que sí, ya cumplimos una horita, que es el tiempo ideal. En España, bueno, entonces ahí puede entrar también a los grupos de España, de Inmunotech, y preguntar qué veterinarios están trabajando ya actualmente con Inmunocal. Y también es tarea nuestra contarles a los veterinarios que existe esto, como hicieron con el doctor, y miren lo que al final, lo que resultó todo esto, el que alguien le haya hablado de Inmunocal a este gran doctor. Así que bueno, movimiento global realmente. Hay gente que no entiende el amor que tenemos por los animalitos. Yo era una de esas, por eso digo, porque yo no entendía. Yo decía, mira la loca de los gatos. Yo decía eso de mis amigas, y luego la vida me dijo ¡pum! Y ahora tengo, como dije, 10, y entiendo que Dios nos creó a todos. Por supuesto, Él habrá puesto un orden, unas circunstancias, evidentemente, ¿verdad? Pero como decía Francisco de Asís, que al principio dijo que eran nuestros hermanitos menores, y como tales tenemos ese deber moral. Si los adoptamos, si lo vemos en la calle, no le hagamos daño, no le hagamos daño, y si queremos adoptarlos o recogerlos, tenemos que ser responsables, y no tenerle así nomás porque sí, porque realmente es una responsabilidad que tenemos, y ellos son maravillosos, nos traen muchísima alegría, ¿verdad, doctor? Nos enseñan muchas cosas. Así es, así es. Sí, son muy buena compañía, por supuesto, y hay que tenerlo, hay que hacer una tenencia responsable. Hoy muchas más personas buscan tener una mascota, pero la recomendación es, antes de tener una mascota, documentarse bien. Como lo decía, la internet está creada para beneficiar a todos, y documentarse bien. ¿Qué tipo de mascota quiero tener? ¿Cuál es su conducta? Si va más relacionada a cómo soy yo como persona o no. ¿Qué alimentación le debo dar? ¿Cuáles son los cuidados básicos? ¿Cuánto voy a tener disponible en mi presupuesto? ¿Cuánto voy a dedicar disponible en mi presupuesto para atender a ese animal? Porque es una responsabilidad. Y hoy muchas personas adoptan. Hoy hay un boom. Somos los más animalistas, y te encuentras a los más animalistas que hay que alimentar a los perritos callejeros y eso, pero ninguno se lo lleva para su casa. Hay que adoptar, pero no es adoptar por adoptar. Porque muchas veces adoptan animalitos y llegan a la consulta con un problema que quizás se puede resolver, pero es un poco costoso, como una cirugía, ¿ves? Y terminan diciéndote, no, es que no tengo para pagarlo, mejor lo dormimos. Entonces, si tú no tienes tu vida desde el punto de vista financiero, te da para estar al día, entonces no pretendas meter a una criatura más que te va a incurrir en un costo, porque si lo quieres adoptar para darle croquetas de las baratas, lo vas a estar matando literalmente en el tiempo. Es una bomba de tiempo. Entonces hay que tener una tenencia, hay que hacer
responsables a la hora de adoptar una mascota. Y si no tienes las condiciones, no adoptes. Es que me gustan, me encantan, no adoptes. Adopta y ten esa responsabilidad cuando tengas las condiciones creadas. Es como mismo, los hijos se planifican, las mascotas también se planifican. Así es. No es ningún juguete, es un ser vivo y merece todo nuestro respeto y nuestra dedicación. Gracias a todos nuevamente, gracias Sabrina, yo sé que Sabrina también tiene su gatito y quiere muchísimo a los animales. Y gracias doctor nuevamente, vamos a finalizar entonces la transmisión, se va a quedar grabado en Facebook, cualquiera, como dije, lo puede compartir, lo puede descargar y subir a sus canales, los consultores hagan uso por favor libremente de esta entrevista para poner sus enlaces y demás. Cuanto más gente al final conozca Inmunocal y le dé a sus animalitos, menos sufrimiento para ellos y para nosotros. Y es una misión muy bonita de esta doctora. Le felicito porque así como dije, como los médicos, hay pocos en los que realmente ya podemos confiar a día de hoy de que lo hacen por verdadero amor a la humanidad. Hay también de momento menos, yo creo, veterinarios que por lo menos se esfuerzan en investigar un poco más allá de lo que le mandan en una universidad y se quedan con eso. O sea que poco a poco hay más, pero hay que felicitar a los que están en eso. Así que muchísimas gracias, doctor, y cerramos la transmisión. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Karina, y gracias a todos y saludos a todos. Hasta luego.